Bueno, hola a todos y a todas. Mi nombre es Adriana Chaparro. Soy la persona que los va a acompañar en la montaña de sostenibilidad del proyecto Explora y Emprende. De este proyecto, como ustedes saben, han sido beneficiados gracias a la gestión que ha hecho la MED y la intención es que ustedes desarrollen competencias adicionales a las que ya tienen como emprendedores en toda esta temática grande de emprendimiento, pero con un enfoque muy particular, que es de emprendimiento sostenible e inclusivo. Conmigo entonces particularmente van a desarrollar la montaña de sostenibilidad, que es un proceso de formación en el cual pretendemos que ustedes conozcan y adopten los conceptos, pero también sobre todo las prácticas relacionadas a sostenibilidad. Esta montaña va a tener básicamente 3 momentos. Recuerden que lo ideal es que ustedes los puedan tomar en el caso de las mentorías de manera sincrónica, o sea, el día y horario en que se planean, pero si no es posible por sus trabajos o por sus situaciones personales, no se preocupen, igualmente pueden desarrollar el proceso en otro momento, siempre y cuando lo importante es que cumplan con los plazos máximos de desarrollo de cada una de las etapas. La montaña de sostenibilidad va a tener 3 momentos, 3 circuitos o 3 entrenamientos. En el primer entrenamiento, ustedes van a desarrollar la primera parte del curso de Coursera de Introducción a la Sustentabilidad hacia un futuro posible, para que ustedes apropien la conceptualización básica. De esa primera parte del curso, la vamos a complementar con algunos conceptos que no están allí, porque no es un curso diseñado a la medida para ustedes, pero acá en esta mentoría la vamos a complementar y vamos a dar las indicaciones del primero de 3 retos que ustedes van a desarrollar. En la segunda fase vamos a trabajar con los segundos o siguientes módulos del curso de Coursera y vamos a realizar otra mentoría que también es sincrónica, pero igual si no la pueden hacer sincrónica, pueden tomarla después de manera asincrónica, pueden ver la grabación. En esta segunda fase vamos a hablar de otros conceptos complementarios del concepto de sostenibilidad y vamos a hablar de cómo se aplica este concepto a los emprendimientos. Allí también vamos a dar las indicaciones del segundo de 3 retos que consiste en un diagnóstico de sostenibilidad de sus emprendimientos. En la tercera parte ya no va a haber curso de Coursera, ya lo habrán terminado, y lo que vamos a hacer es, vamos a desarrollar 6 mentorías, cada una con una temática diferente, además de 2 masterclass. Una con una organización de certificación y una con una organización que consideramos exitosa en este tema de emprendimiento sostenible. Olvidé decirles que en la segunda fase también va a haber una masterclass. Esa masterclass tiene relación con el tema de negocios verdes, en el cual vamos a trabajar mucho porque es fundamental para que ustedes puedan inscribir sus emprendimientos como negocios verdes. Bueno, ¿quién soy yo? Para que ustedes tengan un poco claro hasta dónde puede llegar el alcance de las mentorías que van a tener conmigo, que en total son 8. De esas mentorías yo les voy a poder ayudar en aquellos temas en los que yo trabajo. Particularmente yo soy médico veterinario de la Universidad Nacional, pero no ejerzo en la parte clínica, ya que me especialicé en este tema de sostenibilidad precisamente y desarrollé una maestría y un doctorado en la Universidad de Córdoba en España en agroecología. Trabajo desde hace más de 23 años en temas relacionados a emprendimiento en agroecología y me especializo en un área que es mercados agroecológicos y todo lo relacionado, todo lo que tiene que ver con transición agroecológica, certificación participativa, cómo crear mercados agroecológicos, cómo promover el consumo sostenible, la economía social. Entonces esas son mis áreas de expertise para que las tengan en cuenta, desde luego para toda la orientación y apoyo que yo les voy a brindar en esta montaña de sostenibilidad, pero también para cualquier otra consulta que puedan tener. Entonces, siendo esta la primera mentoría, vamos a dar inicio. Les pido muy especialmente que tratemos de ser muy juiciosos con el tiempo en caso de que ustedes vean que pueden asistir, pero como les digo, si no pueden llegar a tiempo a las mentorías o no pueden asistir a las mentorías sincrónicas, no se preocupen porque quedan grabadas y ustedes las van a poder tomar.
Recuerden también que van a tener un acompañamiento de un grupo de formadores de formadores y adicionalmente la idea es que ustedes vayan guardando sus dudas, avanzando en los 3 retos que tienen que desarrollar, en este caso de la montaña de la sostenibilidad, para que durante las mentorías ustedes me puedan plantear las dudas que tengan. Bueno, vamos a comenzar entonces con esta primera mentoría. Seleccioné con mucho cariño para ustedes el curso que ustedes están haciendo o tal vez algunos ya lo terminó en la temática de sostenibilidad. El curso particularmente se llama Introducción a la Sostenibilidad y este curso lo realiza una universidad hermana que es la Universidad Autónoma de México y ellos trabajan muy fuertemente en procesos de sostenibilidad. Particularmente uno de los profesores del curso, el profesor David Monachón, ha sido cercano a mí en todo este tema de sistemas participativos de garantía, que es muy común de trabajar en agroecología, en sostenibilidad, y del cual vamos a hacer una mentoría mucho más adelante cuando lleguemos a la parte número 3 de la montaña de sostenibilidad. Entonces, como ustedes ya han adelantado este curso de Coursera de Introducción a la Sostenibilidad, como su nombre lo dice, ustedes ya conocen algunas temáticas básicas. Entonces, la idea ahora con esta mentoría es poder complementarla. Esta parte inicial, entonces, es muy conceptual. Estamos hablando de policrisis de sostenibilidad y sus causas. La intención de esta parte es que ustedes puedan comprender o aquellos que ya lo sepan puedan recordar que estamos en una policrisis de sostenibilidad que se interpreta como que tenemos una crisis social y económica que seguramente ha estado en todo el transcurso de la humanidad, pero particularmente también tenemos en este mismo momento, de manera sincrónica, una crisis ambiental. Y esa crisis ambiental, aunque no es aceptada por todas las personas a nivel global, sí es aceptada por la gran mayoría. Y tenemos como principales indicadores el cambio climático, la gran pérdida de la biodiversidad y el desequilibrio de muchos ciclos naturales, de los que ustedes van a ver un poco en el curso de Coursera y vamos a recordar un poco en esta mentoría. Adicionalmente, esta primera fase también tiene como objetivo recalcar mucho las causas de esta policrisis de sostenibilidad, porque si comprendemos mejor las causas y los efectos, vamos también a poder comprender cuál es el papel de nuestros emprendimientos o de nuestras empresas en la transformación de esta realidad. Es muy importante que sepan ustedes que yo también soy emprendedora, también he sido empresaria. He tenido 4 empresas a lo largo de mi vida, algunas de prestación de servicios, otras de producción agropecuaria particularmente, también en el área de servicios turísticos, y en todas ellas hemos implementado este concepto y este enfoque de sostenibilidad, aunque como estas empresas las he desarrollado a lo largo de casi 25 años de mi vida, pues obviamente hay una evolución en el concepto y en la práctica de sostenibilidad que uno aplica en su labor económica. Es importante que ustedes también vayan haciendo una evolución, específicamente una profundización de cómo conceptualizan y cómo aplican esa sostenibilidad en sus emprendimientos. Entonces ya con esta introducción vamos a recordar que en el curso de Coursera ustedes ya deben saber un poco de teoría de sistemas y sostenibilidad. Ya saben qué es el pensamiento sistémico y lo importante que es que todas las personas comprendamos que hacemos parte de un sistema grandísimo, en este caso es el universo, pero dentro de este universo muy particularmente hacemos parte de un sistema que se llama planeta Tierra. Y en ese planeta Tierra nosotros somos un elemento más, claro, un elemento muy importante, muy valioso y muy particular, pero un elemento más del sistema como un todo. O sea, los animales, las plantas, los minerales, cada uno de sus componentes también hace parte de este sistema. Entonces es importante comprender cuál es nuestro papel dentro de este sistema y abandonar un poco esta idea, o incluso totalmente esta idea equivocada, de que nosotros podemos dominar el sistema planetario y dominar la naturaleza, porque eso no es así. Estos sistemas son complejos, como ustedes también ya vieron en el curso, este concepto que es tan importante, los sistemas complejos, y por lo tanto nosotros no podemos ni predecir su comportamiento o las consecuencias de una acción que tengamos, pero tampoco podemos dominarlo. Entonces,
Vamos aquí a recapitular o a introducir estos tres elementos muy importantes. Este planeta Tierra en el que nosotros vivimos es un planeta abierto en energías y cerrado en materiales. ¿Esto a qué se refiere? La teoría de sistemas habla de varias tipologías de sistemas. Una de las tipologías se refiere a si los sistemas son abiertos o cerrados. La apertura o el cierre de un sistema se refiere a qué tantas relaciones hay entre los componentes internos de este sistema con el exterior del sistema. Esa comunicación entre la parte interna y externa de los sistemas es muy importante porque es la que puede determinar su sostenibilidad o su resiliencia, por ejemplo, que son dos conceptos que están muy de moda, pero porque estamos en esta crisis de sostenibilidad. Entonces, cuando hablamos de que el planeta Tierra es abierto en energía, quiere decir que permanentemente, todo el tiempo, ingresa energía, básicamente energía solar al planeta, y gracias a esa energía es que en este planeta hay vida. Y también permanentemente sale energía del planeta. Toda la energía solar no se puede quedar permanentemente dentro del planeta Tierra, sino que esa energía en parte sale del planeta. Por ejemplo, en forma de reflejo, gracias a un proceso que se llama, o a un fenómeno que se denomina albedo. En términos de materiales, en cambio, nuestro planeta Tierra es cerrado en materiales, o sea, al planeta permanentemente no están entrando materiales, como entra energía. ¿Qué materiales podrían entrar acá? Normalmente, en toda la historia planetaria, han entrado con poca frecuencia asteroides, meteoritos. ¿Y qué tipo de material sale del planeta Tierra hacia el resto del universo? Sale, por ejemplo, satélites que nosotros enviamos hacia el exterior o naves espaciales. Pero esas entradas al sistema, asteroides y meteoritos, no son frecuentes y, sobre todo, no son masivas. Lamentablemente, de hecho, cuando han habido entradas masivas o de materiales muy grandes al planeta, han habido extinciones de muchas especies que pues ya hoy en día no conocemos debido a esas extinciones. Comprender esto es importante porque, primer punto, porque esto nos hace entender que el planeta es finito, nuestro planeta no crece, pero dentro del planeta sí hay un equilibrio dinámico. Entonces es un error muy grande cuando decimos que nosotros estamos destruyendo al planeta. En realidad estamos haciendo que el planeta cambie, pero no necesariamente estamos destruyendo el planeta. El planeta es un macrosistema natural demasiado grande como para que el ser humano logre destruirlo, por lo menos en la actualidad. No sabemos qué pasa en el futuro. ¿Para qué más nos sirve comprender este primer concepto? Básicamente para entender también que, por ejemplo, cuando decimos que el agua se va a acabar es un error, porque el agua que está en este planeta ya ingresó desde hace mucho tiempo o se creó acá en el planeta, pero esa agua no sale del planeta Tierra y no entra más agua al planeta Tierra. El agua que tenemos aquí en el planeta ha sido la misma desde hace posiblemente miles de años o tal vez desde siempre. Entonces no se trata de que el agua se vaya a acabar. Lo que pasa es que el agua se ha contaminado y el agua limpia o potable cada vez es más difícil de encontrar o cada vez es más costoso potabilizar o descontaminar el agua. Entonces no se trata de que el agua se vaya a acabar. Se trata de que es más difícil encontrarla o abastecerse de ella, en parte también porque por el fenómeno del cambio climático, del calentamiento global, a veces el agua está disponible en un lugar de manera exagerada, con inviernos muy fuertes, y otras veces está disponible en otros lugares. Mientras en un lugar está en un invierno muy fuerte, en otro lugar, por el contrario, las sequías son cada vez más graves. Entonces, primer concepto para entender, el planeta es finito, no crece, pero dentro de él hay un equilibrio dinámico de todos sus componentes. Segundo elemento muy importante de entender, gracias a esta teoría de sistemas y a comprender que el planeta Tierra es abierto en energía y cerrado en materiales. El segundo elemento clave entonces es que los materiales son limitados. O sea, si nosotros queremos ampliar la frontera agrícola para cultivar más suelo o para producir más ganado, nosotros no podemos de manera indefinida seguir aumentando la demanda de fertilizantes y de alimentos para animales, por ejemplo, porque esos insumos agropecuarios requieren de unos insumos adicionales o de unas materias primas para ser producidos. Y todas las materias primas en el mundo son finitas,
son limitadas. Entonces, si seguimos como vamos, o sea, nuestra población creciendo indefinidamente, nuestra economía creciendo indefinidamente, vamos a llegar a un punto en que los materiales simplemente ya no estén disponibles. Y eso nos ha obligado cada vez más a reciclar los residuos para hacerlos disponibles para nuestra economía y por lo tanto también para nuestro consumo social. En el caso de la energía, esta es abundante, pero es limitada. Y lamentablemente, cuando no hemos sabido utilizarla, hemos generado problemas de disponibilidad y toxicidad. ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, por el uso demasiado veloz y en grandes cantidades de los combustibles fósiles, en este momento hemos generado este fenómeno del calentamiento global y del cambio climático, porque hemos generado demasiados residuos de CO2 y otros gases equivalentes o gases que generan esos efectos y fenómenos del cambio climático y del calentamiento global, básicamente por ese mal uso de estas energías, porque las hemos utilizado demasiado rápido en grandes volúmenes y hemos generado esa toxicidad en el ecosistema natural porque no le dimos tiempo a la naturaleza de procesar ese residuo que nosotros creamos. Pero adicionalmente, ese uso masivo de combustibles fósiles también ha hecho que esa energía sea poco disponible ahora. Si ustedes han escuchado las noticias, es muy preocupante que en Colombia se están acabando las reservas de gas natural. Entonces, eso nos obliga a pensar en otras fuentes energéticas. Tiene un lado positivo y un lado negativo, desde el gas. Un tercer elemento muy importante al comprender la teoría de sistemas que tiene que ver con la sostenibilidad es que en esta casa común, como la denominó el Papa Francisco, todos los seres vivos vivimos acá, entonces debemos compartirla con los demás. Esto implica un fuerte componente ético y lo que debemos interpretar de este último elemento es que nosotros no podemos pretender ser el ser vivo que domine a la naturaleza y cuyo bienestar y cuya vida sea más importante que el de otros seres vivos. Nos referimos aquí a los demás animales y a las plantas. Nosotros tenemos igual derecho de vivir y de tener bienestar en esta casa común o planeta Tierra, tanto como las plantas o animales. Entonces no se trata de verlos a ellos como recursos de los cuales nos podemos beneficiar económicamente, sino como también otros seres vivos que tienen derecho a vivir. Eso implica que deberíamos pensar en asegurar que ellos tengan un hábitat saludable, que que sean protegidos de nuestra economía depredadora y que sean respetados esos hábitats y esos seres vivos en general. Como una conclusión de esta introducción, entonces el planeta podría ser sostenible, ¿sí? Pero no con la sociedad actual, porque nuestra sociedad es demasiado grande, somos demasiadas personas en este planeta. Algún economista o algún profesor en un momento se puso a hacer el cálculo y encontró que aunque en este momento somos 8.000 millones de personas, en este planeta podríamos vivir incluso muchas más personas, pero si cada una consumiera muy poquito. Por ejemplo, si todos fuéramos campesinos pobres de Burkina Faso. Pero a su vez, en este planeta podríamos vivir muy poquitas personas, tan solo 600 millones de personas, si todos consumiéramos lo mismo que un español promedio. Y el español promedio se considera una persona muy consumida. Entonces, parte del problema de que no seamos sostenibles es que nuestra sociedad es muy grande. Nuestra población se ha dedicado a reproducirse y a reproducirse y a consumir a costa de los otros seres vivos, quitándoles sus hábitats y su espacio para la vida. Los otros dos elementos importantes en esta fórmula no son solamente que la sociedad es muy grande, nuestra población, sino además que tenemos un paradigma o un modelo económico basado en el productivismo y el consumismo. Cuando veamos este tipo de palabras que tienen el sufijo ismo, nos referimos a exageración, o sea, nuestro paradigma económico de nuestra sociedad moderna es que producimos demasiadas cosas, muchas de ellas no las necesitamos, o muchas de ellas se enfocan en trabajar con el concepto de obsolescencia programada y percibida, que lo vamos a ver más adelante. Y adicionalmente, nuestro paradigma económico también es el del consumismo. Consumimos demasiadas cosas y a una velocidad que no le dan tiempo a la naturaleza de producir
nuevos bienes comunes para nosotros o nuevos recursos, como lo llamamos usualmente, y tampoco le da tiempo a la naturaleza de absorber o de procesar los residuos que genera. Por lo tanto, concluimos con esta fórmula que está en la parte final de la diapositiva. La sostenibilidad de la sociedad básicamente funcionaría o sería viable si la biocapacidad de nuestro planeta, ya vamos a hablar de ese concepto, menos la huella ecológica, también ya vamos a conocer ese concepto, son mayor a 1. O sea, si nuestro planeta tiene todavía un ecosistema natural viable. Mientras que nuestra sociedad va a ser insostenible si la biocapacidad de ese planeta, restando la huella ecológica, es menor a 1. O sea, si nuestra población sigue creciendo y si además nuestro consumo sigue creciendo. Aquí vamos a introducir entonces este primer concepto de biocapacidad. Básicamente se refiere a la producción biológica de un área. Esa área normalmente incluye diversos ecosistemas. También nos podríamos referir a esa área como territorio. Entonces, todo territorio puede tener ecosistemas como pastos, cultivos, bosques, mar productivo, otros cuerpos de agua, pero también superficies artificializadas o degradadas, como por ejemplo las áreas urbanas. En esta primera diapositiva tenemos un mapa mundi y este mapa mundi lo que nos muestra es la biocapacidad total por territorio político, o sea, por país. Básicamente, en la medida en que más oscuro sea el color del país, más verde oscuro, quiere decir que la biocapacidad es mayor. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que los países que están aquí marcados en verde oscuro son los países que más riqueza natural tienen, o en los cuales la naturaleza todavía está muy bien protegida. Estamos hablando entonces, por ejemplo, de Estados Unidos, Brasil, Rusia y China. Los demás países, en la medida que va degradando el color verde hasta un color muy claro, quiere decir que ya no tienen ecosistemas naturales tan saludables. Colombia, por ejemplo, está en un punto medio, donde está en un color verde claro. Y eso es preocupante porque Colombia es uno de los países megadiversos del mundo, como ya ustedes conocen por la COP16, a partir de la cual afortunadamente hemos hablado un poco más sobre biodiversidad. Bueno, pero este dato puede cambiar un poquito. Resulta que la biocapacidad o qué tan saludables son los ecosistemas naturales varía un poco si ya no la vemos solamente pensando en el tamaño del territorio de cada país, sino la analizamos pensando también en qué tantas personas viven en ese territorio. Si lo analizamos de esa manera, entonces ya los primeros países en biocapacidad no son Estados Unidos, Brasil, Rusia y China, sino que son, por ejemplo, Bolivia, Surinam, las Guyanas y este país africano chiquitico que vemos acá. ¿Por qué cambia esto? Básicamente porque en estos países hay una combinación muy importante. Primero, los ecosistemas naturales todavía son saludables, pero muy importante, segundo, la población es pequeña. Esto entonces ya nos recuerda estos dos elementos de la fórmula inicial que vimos acá en la parte inferior de la gráfica. Es importante para que nuestra sociedad sea sostenible, primero que tengamos ecosistemas naturales saludables, o sea, no seguir ampliando la frontera agrícola, no seguir ampliando las ciudades, dejar áreas naturales protegidas, conservadas, pero también se trata, por ejemplo, de no contaminar las áreas naturales y de no mantener este productivismo y consumismo de nuestra economía. Pero en segundo lugar, también es importante pensar en que nuestras poblaciones no sigan creciendo de la manera que han crecido hasta ahora. Muchas familias todavía tienen muchos hijos y no piensan qué va a ser el futuro de sus hijos en un planeta en el cual ya está comprometido mucho del abastecimiento natural que nos provee, básicamente esta biocapacidad. Vamos a ver el otro concepto, la huella ecológica. ¿Qué es la huella ecológica? Es el impacto ambiental de la demanda humana de los ecosistemas. Es un área de tierra o agua ecológicamente productiva, igual como lo veíamos en la biocapacidad, pero en este caso se interpreta como un área o un territorio que genera los recursos necesarios y asimila los residuos producidos por las personas. Entonces la biocapacidad es lo que la tierra nos ofrece para vivir, pero la huella ecológica es lo que nosotros tomamos
de esa biocapacidad y lo que nosotros generamos como residuos y que va a afectar esa biocapacidad. Recordemos que en general la naturaleza nos ha ofrecido esos, entre comillas, recursos para vivir desde que la humanidad existe. Alimento, medicina, agua, etc. Y a su vez la naturaleza se ha encargado muy generosamente también de procesar los residuos que nosotros generamos. Hay residuos líquidos, atmosféricos, sólidos. El problema es que si nosotros extraemos esos alimentos o esos residuos, esos recursos, a una velocidad muy grande y en grandísimos volúmenes, pues no le vamos a dar tiempo a la Tierra de volver a producir esos alimentos para nosotros. De la misma manera, si nosotros generamos esos residuos en volúmenes demasiado grandes y a una velocidad muy grande, tampoco le damos tiempo a la Tierra de absorberlos y de con ellos volver a producir nuevos recursos. ¿Qué vemos acá en esta gráfica o en este mapa mundi de la huella ecológica? Aquí también tenemos en primera medida la huella ecológica total, o sea, la de cada país pensando en el área del territorio. Todavía no empezamos pensando en qué tanta población tiene ese territorio. De la huella ecológica total o qué tanto consumimos de la biocapacidad, que sería un concepto de cierta manera negativo, es más alta en Estados Unidos, en China y en India. ¿Y por qué en estos países es donde es más alta la huella ecológica? Básicamente las razones son dos. Primero, en Estados Unidos porque es un país claramente productivista y consumista. Se producen demasiadas cosas y se consumen demasiadas cosas. La población de Estados Unidos también es grande, pero no es tan grande porque tienen un territorio bastante importante. En el caso de China y de India, la solución es un poquito diferente. China e India abarcan casi 2.800 millones del total de 8.000 millones de habitantes del planeta Tierra en este momento. Entonces, ¿por qué la huella ecológica de India y China es tan grande? Primero, porque tienen poblaciones enormes, gigantes, que siguen creciendo de una manera dramática. Y preocupa, porque en el caso de China tiene un territorio más o menos grande, pero en el caso de India no es así. Si vemos la segunda gráfica, en la que ya vemos la huella ecológica, pero pensando también en cuántas personas viven en ese territorio, vemos entonces que acá se incluye, además de Estados Unidos, Canadá, que como les dije, en todo caso Estados Unidos y Canadá no tienen poblaciones tan grandes, y tenemos acá a un país asiático y a dos países asiáticos. Y sumamos también a Australia dentro del continente oceánico. La interpretación de esta gráfica es que la huella ecológica no solamente tiene que ver con qué tanto se consume en la totalidad del país, sino con qué tanto consume cada individuo de ese país o de ese territorio. Entonces, en esta gráfica lo que vemos es que cada individuo de Estados Unidos, Canadá, estos países asiáticos y Australia son los que más consumen en cualquier parte del mundo. Entonces, ellos seguramente serán los que más compran ropa, los que más producen ganado, por ejemplo, y más consumen carne, etcétera. ¿Qué componentes tiene la huella ecológica y el estudio de la huella ecológica? ¿Qué nos puede indicar en torno a cuáles son las actividades más insostenibles? Entonces, la huella ecológica básicamente abarca estos 6 elementos, de los cuales los primeros 5 son elementos que nos aportan recursos para nuestra vida. Huella de tierras de pastoreo, o sea, el área dedicada de la biocapacidad a producir ganado para que nosotros lo consumamos en forma de carne, leche o otros productos derivados de la ganadería. En segundo lugar, huella de los productos forestales, para que nosotros consumamos esos productos, por ejemplo, en forma de madera o papel. Tercero, huella de las zonas de pesca, o sea, todo el pescado, mariscos y otros productos marinos que nosotros consumimos. Huella de las tierras de cultivo, o sea, todos los alimentos de origen agrícola que consumimos las personas. Huella de la tierra urbanizada, o sea, toda el área del ecosistema natural que nosotros utilizamos para construir ahí nuestras ciudades, edificios, vías, etc. Y finalmente, el último componente de la huella ecológica no es un recurso que la biocapacidad nos ofrece, sino es un servicio natural que es
relacionado a cómo captura la naturaleza la huella de carbono que nosotros producimos. Este es solamente uno de los residuos que producen los seres vivos. Por lo tanto, acá tenemos que aceptar que si la huella ecológica en ese momento es muy grande, o sea, el consumo y la producción de nuestra economía es demasiado grande, pues la realidad es mucho peor, porque la huella ecológica no es una medida perfecta y no incluye absolutamente todos los recursos y todos los residuos que generamos los seres humanos. Ahora, ¿cuáles son entonces las actividades más insostenibles? Veamos, por ejemplo, esta actividad que genera el 60% de la huella ecológica. ¿A cuál que corresponde? Básicamente es la huella de carbono. Entonces, lo que nos está diciendo la huella ecológica es que nuestro principal problema en este momento es que nuestra vida y nuestra economía está demasiado basada en combustibles fósiles. Ellos están omnipresentes, o sea, los utilizamos en la agricultura, en el procesamiento de alimentos, los utilizamos en todas las industrias que existen, en la prestación de servicios, incluso en el servicio de salud. Y todo eso termina convirtiéndose en huella de carbono. Y esa es la principal causa de insostenibilidad ambiental en este momento. Y la principal causa del cambio climático y del calentamiento global. Tenemos otros elementos muy importantes de la huella, como por ejemplo, en segundo lugar, este color amarillito, que es la huella de las tierras de cultivo. Y aquí entonces lo que estamos diciendo es que la agricultura tiene una gran responsabilidad en el proceso de insostenibilidad que vivimos actualmente. Y esto es porque hace más o menos 7 u 8 décadas, toda la agricultura global era agroecológica, pero lamentablemente, por el desarrollo de una cantidad de paquetes tecnológicos que conocemos ahora como Revolución Verde, se desarrollaron insumos y prácticas agrícolas que son nocivos para la naturaleza. Debido a eso, la agricultura es una de las grandes responsables de la insostenibilidad ambiental global. Si vemos el círculo interno de esta gráfica, entonces vemos que el principal porcentaje más grande, del 30%, corresponde a la alimentación. Entonces, según esta investigación, porque esta es una investigación hecha por una organización encabezada por la WWF, que es una ONG que trabaja en todos estos temas ambientales, básicamente, la alimentación sería la principal responsable de la situación de insostenibilidad global. Y es interesante reconocer que a la par de que la alimentación es culpable, en gran medida, del problema de insostenibilidad global, también está relacionada a grandes problemas sociales y económicos. Por ejemplo, la pobreza de las poblaciones campesinas o el gran problema que tenemos con las enfermedades no transmisibles que en gran medida están relacionadas a la alimentación y que se reflejan en enfermedades muy presentes en todo el mundo y de gran mortalidad, como la diabetes, la obesidad, la hipertensión, problemas cardíacos, entre otros. En conclusión de esta temática, entonces, en este mapa mundi comparamos la biocapacidad y la huella ecológica. El resultado de esa fórmula es si hay una reserva de biocapacidad, o sea, los países que están en color verde, y por lo tanto todavía sus ecosistemas naturales pueden soportar o más población o más producción y consumo, o si hay un déficit de biocapacidad, que son los países que están en rojo. Lo que quiere decir que en esos países la población y o la producción y el consumo son mucho más grandes que el potencial que les ofrece su territorio natural. Dicho de otra manera, los países que están en verde no van tan mal en sostenibilidad ambiental, pero los países que están en rojo han tenido que recurrir a importaciones de otros países para poder solventar sus necesidades. Si se dan cuenta, hay cierto comportamiento, cierta tendencia en que lo que denominamos el sur global, o sea, los países del sur del mundo, y un poco algunos países, muchos incluso del norte global, tienen todavía reserva de biocapacidad, porque son países que o han sido muy juiciosos con la protección de sus recursos, por ejemplo los países nórdicos, que los estoy señalando acá con el cursor, o países pobres en Latinoamérica y en África, que gracias a ser países pobres no han destruido toda su naturaleza. Mientras que por el contrario, los países industrializados fuertemente
como los países del centro global, Estados Unidos, México, y acá muchos países como China, India, pero también países con poblaciones muy grandes, otra vez China e India, o países que son desérticos desde hace muchísimo tiempo, pero no siempre ha sido así, como los del África sahariana y el Medio Oriente. En el caso de Europa es porque son países muy industrializados, pues son los que más tienen déficit de biocapacidad. Por eso esos países se han enfocado mucho en que los países que tenemos reserva de biocapacidad tratemos de conservar la naturaleza que todavía tenemos, porque de nosotros depende la poca estabilidad ambiental que queda en este planeta. Pero es importante analizar por qué ellos no toman otras acciones. Por ejemplo, ¿por qué un país desértico como los países saharianos y los países del Oriente Medio no reducen ese paradigma económico de productivismo y consumismo que han copiado los países industrializados de otros países industrializados para ser sostenibles? ¿O por qué China e India no replantean qué tan grande puede ser su población? ¿Y por qué no todos esos países que están en rojo replantean ese modelo productivista y consumista para que la responsabilidad de la sostenibilidad global no recaiga solo sobre unos países pobres? Eso es interesante de analizar. Acá también vamos a introducir un elemento muy importante. Normalmente, a los países que están en rojo, que son insostenibles ambientalmente, se les denomina países desarrollados. Ese es un concepto equivocado. El desarrollo, entendido por muchos como el bienestar de la población y la prosperidad económica, no puede ser soportado en la destrucción de la naturaleza, porque de ella depende la vida y el bienestar de todos los seres vivos. Entonces, esta discusión es súper importante. Ser sostenible socioeconómicamente, que es lo que denominamos sostenibilidad débil, y vamos a profundizar más adelante, ¿es suficiente? Hay un informe muy interesante que les recomiendo, lo tenemos en la caja de herramientas de la montaña de sostenibilidad, se llama Índice de Desarrollo Humano. En este caso, la versión más reciente, del 23-24, nos presenta, por ejemplo, estos tres indicadores que son centrales en el cálculo del índice. Ellos básicamente se concentran en tomar datos de todos los países, por lo menos estos tres datos, estos tres indicadores, y luego los unen para crear ese índice de desarrollo humano. Y luego crean un listado con todos los países del mundo y dicen cuál es el país que tiene mejor índice de desarrollo humano, o sea, en el cual hay más equilibrio y mejor resultado en esperanza de vida, ingreso per cápita y escolaridad, y cuáles son los países que menos desempeño tienen en este índice. Bueno, ¿y qué resultados tenemos acá? Que son dignos de análisis en verdad. La esperanza de vida, que es cuántos años en promedio viven las personas de ese país, demuestran, por ejemplo, que el país con mayor esperanza de vida para ese periodo fue Suiza, con 84.3 años. Colombia está en un punto medio, en el puesto 91, con 73.7 años. Somalia está en el puesto 193, que es el último, con 56.1 años. Y el promedio para el mundo es de 72 años. En general se entiende que entre más vivamos, hay un mayor desarrollo humano. En segundo lugar está el ingreso per cápita. Suiza está con $69.433 en promedio para cada suizo. Colombia con $15.014. Somalia, el país con peor índice de desarrollo humano, con $1.072. Y en el mundo el promedio es de $17.254. Finalmente está la escolaridad. En Suiza, cada suizo estudia en promedio 13.9 años, Colombia 8.9 años, Somalia 1.9 y el mundo 8.7 años. La apuesta entonces es que entre más viva una persona, más ingreso per cápita o por persona tenga y más escolaridad tenga, hay mayor desarrollo humano. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí hay un desequilibrio en este índice de desarrollo humano. No vemos solamente, solamente vemos indicadores sociales como la esperanza de vida y la escolaridad e indicadores económicos como el ingreso per cápita. Pero, ¿dónde están los indicadores ambientales? Entonces, acá traemos los indicadores ambientales, pero obtenidos de otra fuente, que no es el índice de desarrollo humano.
Si tomamos estos tres indicadores, dos de ellos ya los explicamos, el otro es la huella material, que es muy parecida a la huella ecológica, pero se refiere solamente a los materiales utilizados por personas en forma de usualmente ingredientes pues, de la tabla periódica. Tenemos lo siguiente. Habíamos dicho que Suiza es el país con mayor índice de desarrollo humano, pero resulta que si comparamos con la huella ecológica, que dijimos que entre más alta es peor, tiene la huella ecológica más alta. Entonces, no está bien que Suiza sea el país más desarrollado y que lo haya logrado sustentando ese desarrollo humano en un deterioro de la naturaleza. Y acá puede ser tal vez un poco confuso para ustedes, porque Suiza es un país que a nivel global se reconoce como que tiene una buena gestión ambiental. Pero una cosa es que Suiza proteja su territorio y otra cosa es cuánto consumen los suizos, que eso es lo que nos dice la huella ecológica. Y acá lo que nos dice es que los suizos consumen demasiado por cada persona. ¿Cómo hacen los suizos entonces para lograr una buena gestión ambiental, pero a su vez tener una huella ecológica tan grande? Básicamente son países que dependen de importar muchas cosas. Puede ser, por ejemplo, alimentos, usualmente alimentos orgánicos. Y cuando se importan alimentos, también se importan nutrientes y agua, por ejemplo. En cambio, el indicador de Colombia en ese sentido es mucho más positivo, porque puede que no tenga un índice de desarrollo humano tan bueno, que desde luego hay que mejorarlo, pero lo logra sin tener una gestión ambiental tan nociva, con una huella ecológica intermedia. Y Somalia, en cambio, aunque tiene un desarrollo humano muy bajito, lo logra también con un impacto ambiental negativo muy bajito, porque tiene la huella ecológica más pequeña. En el mundo, la huella ecológica es muy grande, 2.58 hectáreas. En este momento eso se sale de los parámetros de sostenibilidad global. La biocapacidad, en cambio, ya es, digamos, nos da unos resultados un poquito diferentes. La biocapacidad entre más alta es mejor. Colombia entonces resalta porque tiene una de las biocapacidades más altas entre los países pues, del mundo, y entre estos cuatro tienen la biocapacidad más alta. Suiza está en un punto medio hacia abajo y Somalia está en un punto bajo. Claro, Somalia es muy pobre y además está en el África sahariana, entonces es un país desértico. A nivel global, la biocapacidad también es muy deficiente. Hemos deteriorado mucho los ambientes naturales. La huella material también preocupa y volvemos a ver acá el mismo comportamiento. Los suizos logran un gran índice de desarrollo humano, pero con un impacto ambiental negativo preocupante. Colombia en un punto medio, Somalia en un punto bajo y el mundo en un punto en que es insostenible a nivel global. En esta gráfica vemos un poco condensado eso que hemos estado presentando. Y es, si ustedes se dan cuenta acá, esta gráfica enfrenta cuántas tierras, cuántos planetas tierra se necesitan para darle vida y bienestar a los 8.000 millones de personas que vivimos en este momento acá. Y lo enfrenta con el valor del ingreso global, como el Producto Interno Bruto global. ¿Qué nos dice esta gráfica? La gráfica está dividida en 4 partes. Entonces, básicamente, los países que están más hacia la derecha y más hacia arriba, que son estos que estoy señalando en este cuadrante superior derecho, son los países con mayor índice de desarrollo humano, pero a su vez con mayor huella ecológica. Entonces, son países que normalmente hemos llamado desarrollados, que tienen un muy buen nivel de vida. Usualmente allí vive no tantas personas, salvo por ejemplo Estados Unidos, pero son países que han basado su desarrollo o su estilo de vida en un gran impacto ambiental que no los afecta solo a ellos, sino nos afecta a todos en este planeta. Mientras que contrariamente, los países, que están en el cuadrante inferior izquierdo y que estoy señalando, son esos países que están en otra situación indeseable, porque son países que aunque no generan un impacto ambiental negativo significativo, son países también muy pobres que tienen un índice de desarrollo humano muy bajito. ¿Cuál sería el nivel ideal? Pues el nivel ideal sería un país con un nivel alto de desarrollo humano, pero también
con una huella ecológica bajita y con una alta biocapacidad, o sea, con una reserva de biocapacidad. ¿En dónde están esos países? Deberían estar en el centro de esta gráfica. Y hay algunos. De hecho, Colombia no está muy lejos del centro de esta gráfica. Pero la mayoría de países no están allí. Entonces hay un reto global muy grande. Y ahí es donde los emprendimientos y los emprendedores, las empresas y la ciudadanía en general tenemos que hacer un trabajo muy importante para que esta realidad cambie y la sostenibilidad pueda alcanzarse. ¿Cuál es la causa de esta crisis de sostenibilidad? Pues yo les he insistido en todo momento que la causa del problema de sostenibilidad es que tenemos un paradigma económico productivista, consumista, y adicionalmente que hemos permitido que nuestra población crezca sin control, mientras a la par hemos reducido la población de todos los demás seres vivos, a excepción de esos seres vivos que utilizamos para alimentarnos, cultivos y animales. Esta gráfica que nos muestra, básicamente esta gráfica enfrenta las hectáreas globales por persona, que es la biocapacidad, en el lado izquierdo, la población, que está al lado derecho. Las hectáreas globales por persona nos representan dos cosas, la biocapacidad y la huella ecológica. Entonces lo que tenemos acá es en primer lugar una línea de color azul, que es la población mundial. Y lo que nos muestra esta línea es que la población mundial ha crecido de manera exponencial desde que se mide aquí, 1961, hasta el año 2022, que está la medida. Este es un problema, parte del problema de nuestra insostenibilidad. Permitir que nuestra población crezca y crezca y crezca, porque eso implica quitarle espacio a otros seres vivos y deteriorar los recursos de los cuales se sustenta nuestra vida. El segundo elemento de esta gráfica es la otra línea azul, que se refiere a la biocapacidad mundial por persona. Esta línea azul de biocapacidad mundial por persona ha reducido dramáticamente y en contraposición a cómo ha aumentado la población. Lo que quiere decir esto es que cada vez que nace una nueva persona, los recursos que hay en el planeta van a tener que compartirse con una persona más. Pero cada segundo no nace una persona nueva, nacen miles de personas nuevas. Entonces, cada segundo, los recursos que hay tienen que distribuirse con más personas. Y lo preocupante es que cada vez, cada persona quiere consumir más cosas, comprar más ropa, comprar más carne de res, viajar más, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos resolver eso? Es una situación bastante retadora. El tercer elemento de la gráfica es la huella ecológica, que aquí también está por persona. Nos dice que han habido incrementos, reducciones, pero en general estamos en una situación promedio, pero preocupante, porque esa huella ecológica indica que estamos consumiendo más de lo que la Tierra nos ofrece. Entonces, recordemos hasta acá. Somos demasiadas personas, consumimos demasiado, producimos demasiado. ¿Cómo lo vamos a resolver? Ahí está el reto importante que ustedes tienen que trabajar. Básicamente, la idea es que comencemos haciendo una reflexión personal. Cada uno de ustedes tiene que analizar en este reto, que es el primero de 3 retos que vamos a realizar en la montaña de sostenibilidad, cuál es el contexto de sostenibilidad en el cual se creó su emprendimiento. Que hay varias personas de la misma organización en este proceso de Explora y Emprende, mi sugerencia es que se reúnan todos y entre todos hagan un único storytelling, porque de esa manera les va a quedar ese producto que es muy bonito para que lo presenten aquí en la montaña de sostenibilidad, haga parte de su plan de negocios al final de este proceso de formación, pero también les va a servir luego como una herramienta o un instrumento de comunicación de su organización. ¿Cuál es el reto entonces? Ya ustedes tomaron parte del curso de Coursera, ya les conté un poco complementando algo de información en esta mentoría. Entonces lo que quiero es que ustedes hagan una observación de su territorio y registren cuál es la realidad que los motivó a ustedes a desarrollar su emprendimiento. El storytelling tiene unos pasos, entonces se los voy a contar.
Lo primero que tienen que hacer es elegir el mensaje, o sea, ¿qué es lo que quieren contar? En este caso, el mensaje es la situación de insostenibilidad de sus territorios. Por ejemplo, si alguno de ustedes trabaja en transformación o compostaje de residuos sólidos orgánicos. Si ese es el caso, ustedes pueden decir, bueno, el mensaje que yo quiero transmitir es que las personas en mi municipio o en mi vereda o en mi barrio básicamente cogían los residuos sólidos orgánicos de sus cocinas o de sus jardines y los entregaban a la empresa municipal de aseo y se desentendían totalmente de qué pasaba con esos residuos. Y eso llevó a varios problemas. Primero, que la gente cada vez generaba más residuos sólidos orgánicos hasta el punto de que los rellenos sanitarios llegaron a explotar porque ya no tenían capacidad para recibir más residuos. Segundo, que se estaban perdiendo residuos que tienen nutrientes muy importantes para la vida del suelo. Y de la vida del suelo depende la vida de las personas. Acá, por ejemplo, sería muy interesante que ustedes se familiaricen con el concepto de One Health en inglés o en español, una salud. Y este concepto lo hemos trabajado varias personas y se refiere a cómo la salud del suelo, de las plantas, de los animales y de los seres humanos está relacionada. Si los suelos están enfermos, las personas cada vez nos enfermamos más, igual las plantas y los animales. Entonces, ese podría ser, por ejemplo, el mensaje. ¿Cómo fue que una forma inadecuada de tratar los residuos sólidos orgánicos terminó derivando en rellenos sanitarios inviables y en pérdida de nutrientes para los suelos? En segundo lugar, tienen que decir cómo van a contar su historia. ¿A qué se refiere esto? Yo les voy a dejar varios ejemplos para que ustedes los vean, pero esos ejemplos son muy interesantes sobre varias formas de contar la historia, pero ustedes pueden inventar su propia forma de contarla. Yo este ejercicio lo suelo hacer mucho con mis estudiantes de ingeniería agroecológica en un minuto y es muy bonito. Entonces van a ver, por ejemplo, un video que se llama La Isla de las Flores y allí cuentan su historia de una manera muy particular, incluso un poco con humor negro. Entonces ustedes tienen que decidir cuál va a ser el orden de los acontecimientos, de ese mensaje que van a contar, pero también si lo van a contar con sentido del humor, con dramatismo, etcétera. Una tercera parte es a quién va a estar dedicado ese storytelling. Entonces, en primera medida, va a estar dedicado a mí, que soy la persona que los está acompañando en la montaña de sostenibilidad. Pero ese mismo storytelling, ustedes después lo van a utilizar para que haga parte de su plan de emprendimiento, de su plan de negocio. Entonces, va a ser también un producto que van a conocer muchas otras personas que tal vez puedan financiar sus proyectos o que puedan ser clientes de ustedes o proveedores de ustedes, o tal vez también para presentar a una entidad pública o privada para un concurso o para un reconocimiento en sostenibilidad, por ejemplo. Y como les digo, también puede estar orientado directamente a sus compradores. Por eso es muy importante que sea un producto que en general transmita lo que ustedes quieren a un público general. En cuarto lugar, tienen que elegir el escenario y los personajes. Entonces, tienen que decidir quién es el que más pertinentemente va a contar ese contexto. ¿Será que es el equipo de personas que trabajan en el emprendimiento? ¿O será que son las personas que viven el problema? Por ejemplo, las familias que viven alrededor del relleno sanitario, que terminó siendo inviable porque la gente mandaba muchos residuos sólidos orgánicos allí. O los agricultores que no tienen abonos orgánicos a los cuales acceder. Entonces tienen que elegir bien quién va a contar la historia y en qué escenario va a ocurrir esto. Si lo van a hacer en un salón, en una casa de ustedes, si lo van a hacer en un ambiente abierto, natural, para que tengan muy claro qué es lo que quieren mostrar. En quinto lugar, tienen que elegir el medio. Dentro del medio les propongo tres opciones. Cada uno de ustedes va a elegir si quiere presentar un video, un texto o puede ser también una infografía. El audio no se lo recomiendo mucho porque
buscamos que estos productos, este primer reto, este storytelling, sea de asequibilidad a cualquier persona, que sea un producto inclusivo. Entonces, lo ideal es que una persona con discapacidad visual, auditiva, o que no pueda hablar, igual pueda disfrutar de ese storytelling y pueda también convertirse en un financiador, promotor o cliente de su emprendimiento. Entonces, mi sugerencia es que o elijan un video o una infografía o un texto, aunque todos sabemos que el video o la infografía podría ser posiblemente las alternativas más interesantes. En cualquiera de los casos tiene que ser un storytelling breve. Se sugiere que no tenga más de 1 o 3 minutos si es un video, que no tenga más de 300 o 500 palabras para un texto y que no tenga más de 1 a 3 imágenes si es un carrusel de imágenes. Si es una infografía, pues va a ser una sola infografía. Lo pueden desarrollar en Canva, en Adobe Express y hay muchas otras opciones que seguramente ustedes, siendo jóvenes, mucho más jóvenes que yo, conocen, en las que pueden crear una cuenta gratuita, ¿vale? ¿Qué ejemplos tienen acá? Acá yo les escribí un poquito un ejemplo de lo que podría ser un texto de storytelling. Este texto igual sería importante que ustedes lo construyeran si van a hacer la infografía o el video, porque les va a servir de base para luego hacer un guión de la infografía o del video. Ustedes pueden encontrar también muchos materiales de apoyo en internet, tutoriales y otras herramientas sobre cómo hacer el storytelling. Acá un poquito estoy contando algo de ficción, pero también algo real de el emprendimiento o de uno de los emprendimientos que yo he tenido. Mi último emprendimiento corresponde a la granja agroecológica Cielo Verde. Esta es la granja familiar de la cual finalmente me encargué yo, porque mis hermanos pues no son tan cercanos al sector agropecuario, ellos están en otros sectores económicos. Y yo no quería que la granja terminara vendiéndose en manos de otra persona que no la quisiera como yo la quiero. Yo tengo un fuerte arraigo territorial porque soy de origen campesino, soy de Boyacá. Mi papá y mi mamá eran campesinos, yo todavía soy agricultora en esta granja. Yo directamente siembro lo que producimos en este momento en la granja. Yo directamente me encargo de echar asadón, de cuidar el suelo. Yo cosecho lo que tenemos allá para mi familia, para mí. Y desde luego lo que hacemos allá es con prácticas agroecológicas. Entonces, un poquito aquí trato de plasmar eso. Es muy importante que ustedes cuenten la historia desde la realidad, que no sean excesivamente dramáticos o melodramáticos, pero que tampoco sean demasiado secos en la presentación de su storytelling. Tiene que ser un producto emocional, porque el emprendimiento también es algo emocional. Es muy importante también que citen las fuentes de la información, porque recuerden que lo que estamos haciendo acá es no solamente contar las motivaciones personales que hicieron que este emprendimiento se creara, sino que también estamos dando fuentes verídicas, dando datos verídicos de por qué el emprendimiento de ustedes es tan importante. Entonces, por ejemplo, sería importante que citaran fuentes como documentos de la alcaldía, tal vez algunos periódicos que tengan información de su territorio. Su territorio aquí puede ser su vereda, su municipio, su barrio, su departamento o el país o el mundo como un todo. Eso lo tienen claro ustedes más que yo. Es importante entonces que citen las fuentes de la información, que esas fuentes de información sean lo más recientes posibles y también lo más confiables. Particularmente en mi caso, cómo terminé reactivando la granja de las familias. No está aquí toda la historia, pero si ustedes van a hacer este ejercicio, yo les sugiero que primero comiencen pensando cómo le contarían a un amigo o a un cliente de ustedes cómo fue que comenzó su proyecto. Graben esa primera historia. La pueden hacer ustedes frente a un espejo o lo pueden hacer, por ejemplo, entre ustedes mismos si son un grupo o un equipo de trabajo, o lo pueden hacer con una persona querida que los escuche, un amigo, un familiar. Y cuéntenle la historia en sus propias palabras. Y luego a partir de esa primera historia comienzan a ajustar el texto o a complementar los datos. Yo les voy a contar un poquito entonces. Básicamente mi familia campesina
Se dedicó durante mucho tiempo a la agricultura, como lo hicieron también mis bisabuelos paternos y maternos, y mis bisabuelas paternas y maternas. Y la agricultura siempre fue su forma de generar ingresos y de alimentarse. Pero con la evolución de las ciudades, pues llegó un punto en que ellos se dieron cuenta que la educación para sus hijos iba a ser una alternativa muy importante. Entonces, la mayoría de los hijos de mis abuelos no terminaron dedicándose a la agricultura. Y poco a poco también se fue creando esta agricultura convencional o de revolución verde que fue desplazando a los agricultores campesinos o de pequeña escala. En esos momentos, la agricultura dejó de ser algo sostenible financieramente hablando. Ya mis abuelos no podían vivir de la agricultura porque casi nadie les compraba sus productos porque los producían en pequeñas cantidades, porque era muy caro producirlos de manera artesanal y porque usualmente preferían comprárselos a grandes agricultores. En ese momento, mis abuelos maternos terminaron vendiendo la tierra que tenían y mis abuelos paternos terminaron destinándola a la ganadería. Mi papá trató de mantener esa idea de la agricultura con mi mamá, pero llegó un punto en que ya definitivamente era insostenible la situación. Entonces terminaron efectivamente dedicados a la ganadería. Pero la ganadería a la larga también dejó de ser sostenible. Entonces terminaron cada vez manteniendo más esa actividad agrícola y ganadera en pequeña escala con el fin de generar tal vez algún ingreso adicional, pero sobre todo de generar alimentos para la familia. Yo no pude hacerme cargo de la granja cuando mi papá vivía porque estaba estudiando y trabajando aquí en Bogotá. Pero a la muerte de mi papá, él y mi mamá ya habían decidido que la granja iba a quedar en manos de mi hermana y mía. Pero pues mi hermana es auxiliar de enfermería, a ella no le interesa la agricultura. En cambio, para mí fue un sueño hecho realidad que ellos hubieran confiado en mí y me hubieran dejado a mi cuidado la granja. ¿Qué fue lo primero que yo hice? Olvidarme totalmente de la ganadería. Comencé a sembrar comida en toda la granja. Bueno, comenzando porque le cambié el nombre. Y comencé a sembrar comida, 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 y me refiero a cultivos, porque yo soy flexitariana. Entonces, obviamente mi primera motivación ahí era producir comida para mi familia, pero no cualquier comida, alimentos agroecológicos. Y la motivación de aprovechar esa granja que llegó por decisión de mi papá y de mi mamá a mi cuidado, tenía muchas más cositas, ¿no? No solamente quería producir alimentos sanos para mi familia y para mí, sino que adicionalmente quería aprovecharla al máximo. Si yo dejo ahí ganado, pues en realidad el ganado, por muchas cosas que vamos a ver más adelante y que van a ver ustedes en el curso de Coursera, no es tan eficiente productivamente como la agricultura. La agricultura siempre va a ser más eficiente energéticamente y en productividad. Eh, Adicionalmente, yo quería recuperar el paisaje tradicional de la zona. En este momento soy la única en esa parte de la vereda, ahora es un barrio de hecho, eh, que conserva un paisaje más natural. Todos los demás tienen paisaje urbano o de ganadería. También quería darle un espacio de refugio a todos los animales que quisieran llegar ahí sin riesgo de que se intoxicaran por un algo agroquímico o sin riesgo de que alguien los cazara o los ahuyentara. Entonces, mi casa es la despensa de pájaros, ranas, culebras, etcétera, etcétera. Y ahí pueden estar tranquilos. De otro lado, también quería hacer un ejemplo para la comunidad, un ejemplo de que se puede producir alimentos sin necesidad de utilizar agrotóxicos o prácticas nocivas para la naturaleza. Hay muchas más motivaciones, desde luego también quise generar empleo para mis graduados de ingeniería agroecológica, varios de ellos trabajaron allá, también algunos estudiantes y estudiantes de otras carreras, y ha sido una satisfacción muy grande. Esa fue la motivación, básicamente, para crear mi emprendimiento. Y el contexto en el cual yo creé ese emprendimiento es en parte porque en la ciudad donde está mi granja hay lamentablemente una gran marginación de los campesinos, de los agricultores, ya no son importantes para la economía local. Mi ciudad es básicamente una ciudad enfocada a la prestación de servicios para todo el departamento, entonces la agricultura ya no es importante.
Ese hecho ha generado que los agricultores tampoco sean importantes y que los agricultores ya no puedan vivir de su actividad. Por lo tanto, nos estamos quedando sin esa sabiduría tradicional de esos campesinos que sabían producir alimentos sin agroquímicos. Yo alcancé a hacer un documento muy lindo de mi papá y de algunos otros miembros de mi familia, recuperando mucho de ese conocimiento tradicional, pero lamentablemente se sigue perdiendo a grandes velocidades. Parte del contexto también es que la mayoría de la gente en mi ciudad se alimenta muy mal, consumen muchos comestibles ultraprocesados, hay una gran prevalencia de enfermedades no transmisibles, como les comentaba, hipertensión, diabetes, obesidad, sobrepeso, etcétera, etcétera. Y yo quería ofrecer en contraposición una fuente de alimentos que fueran saludables. Pero también la poca agricultura que queda es muy insostenible. Casi toda se produce o en invernaderos o con agroquímicos, con maquinaria pesada, etcétera, etcétera. Y también yo estoy ahí para ofrecer esa alternativa de alimentos sostenibles. Adicionalmente, quiero, o dentro del contexto de por qué creé mi granja, lo que quiero hacer también es hacer esa educación ambiental y en agroecología tan importante en la zona, porque hay otros municipios de Colombia que han sido más dinámicos en la promoción de la agroecología, pero en mi ciudad todavía no es muy común. Esa es la idea entonces. La idea es que miren los ejemplos que están acá, están directamente expuestos en la plataforma. Entonces los invito a que vean la plataforma de INDE, espero que ya todos tengan su acceso, y para que a través de el acceso directo a la plataforma en esta primera mentoría puedan ver esos recursos directamente. Bueno, ya nos queda muy poco tiempo para esta masterclass, perdón, para esta mentoría. Recuerden que la mentoría inicial no pudieron asistir, pues no se preocupen porque queda grabada. ¿Tienen dudas? No se preocupen porque recuerden que van a estar trabajando con formadores de formadores, que son compañeros de ustedes, que los van a apoyar en todo este proceso. Voy a revisar muy brevemente aquí, en esos minutos que tenía previstos para que discutiéramos con los asistentes a esta mentoría, y que ya no vamos a hacer esa discusión, sino que lo quiero aprovechar para que ustedes vean cómo está distribuida la montaña de sostenibilidad en la plataforma INE. Entonces, cuando ustedes ingresan, recuerden que tienen 3 entrenamientos, 3 circuitos. En el primer entrenamiento, entonces van a ingresar aquí, tienen el acceso a Coursera, luego van a acceder a la siguiente parte del primer entrenamiento, que es como tal el curso. En este primer entrenamiento solo tienen que abarcar los módulos 1 y 2 del curso. Luego tienen este material, que es la presentación de diapositivas que les acabo de compartir. Luego van a tener el acceso a esta mentoría, que va a quedar acá pregrabada. Luego de esto pueden tener acceso al reto de storytelling, que es el que tenemos que trabajar. Entonces acá está todo el avance de este primer entrenamiento. Este entrenamiento inicial es muy breve. Como les decía al inicio, el entrenamiento más grande, sobre todo en lo que va a ser encuentros sincrónicos conmigo, va a ser el último, el número 3. Acá tienen entonces la guía del reto del storytelling, que lo acabamos de presentar también. Está ahí toda la información cargada para que ustedes la utilicen, la vean. Y acá van a poder descargar todos estos materiales, todas estas guías, para que les sean de utilidad. Cuando yo les decía que busquen ejemplos para hacer su storytelling en internet, les tenía algunos ejemplos como este pequeño video del que les hablé, por ejemplo, es supremamente bonito. Les va a dar alguna idea de lo que pueden hacer, de cómo contar su historia.
Tienen que tener cuidado porque este video es de 20 minutos. Entonces no se trata de que ustedes hagan un video de 20 minutos contextualizando las razones de su territorio que motivaron la creación de su emprendimiento, sino que se trata de que ustedes vean ejemplos de cómo contar historias. Este video es muy emocional, tiene cosas muy atractivas, un poco de humor negro, que también es una herramienta interesante, ustedes lo pueden utilizar. Pero también pueden buscar cómo hacer una infografía. Entonces ya hay mucho material en internet, el mismo Canva y Adobe Cloud, entre otras plataformas, tienen muchos ejemplos de infografías, muchas instrucciones, muchas plantillas también de cómo hacerlas, y pueden elegir alguno de esos ejemplos para guiarse sobre cómo contar su historia. Recuerden que es importante que este producto después les sirva a ustedes para que puedan utilizarlo también como un mecanismo de promoción de su emprendimiento o de comunicación con sus grupos de interés, que pueden ser clientes, financiadores, proveedores, etc. Entonces, los invito a que por favor, yo sé que todos tienen mucho trabajo, tanto en sus vidas personales, tienen que atenderse ustedes mismos, tienen que cuidar a su familia, tienen que compartir con amigos, tienen su trabajo primordial, algunos, otros tienen solamente su emprendimiento, pero los invito a que se tracen metas muy concretas de destinación de tiempo para desarrollar este proceso de formación de Explora y Emprende. En él van a aprender muchísimas cosas que estoy segura van a ser de utilidad no solamente para sus emprendimientos, sino también para su vida personal. Hagan lo posible por asistir a estas mentorías de manera sincrónica, pero si no lo logran, no se preocupen, vean las grabaciones y pidan apoyo con sus formadores de formadores que los van a acompañar, pero como conmigo van a tener en total una mentoría en el primer entrenamiento, una mentoría en el segundo y 6 mentorías en el tercero, pues vamos a tener por lo menos 8 oportunidades de encontrarnos, por lo que estoy segura de que en algún momento voy a poder directa, personalmente, así sea por medios virtuales, resolver sus dudas. Les recuerdo también, muy importante, que ya entren a INSEE y vayan siguiendo su entrenamiento. Está todo absolutamente intuitivo para que les quede muy fácil desarrollar todo el proceso. Elegí para ustedes solamente este curso de Coursera porque la intención no era tampoco que ustedes destinaran demasiado tiempo al proceso. Soy una total creyente de que todos, sobre todo cuando somos emprendedores, tenemos que lograr un equilibrio muy sabio entre la vida laboral y la vida personal. De hecho, parte de lo que vamos a hablar en esta montaña de sostenibilidad es de mi sugerencia permanente de que un emprendedor no se puede volver esclavo de su proyecto. Un emprendedor tiene que encontrar tiempo de cuidado personal. Ese cuidado personal implica descanso, ejercicio, formación, hobbies, etc. Un emprendedor también tiene que encontrar tiempo familiar. Si no logra sacar tiempo para la familia, este emprendedor va a terminar con dificultades en un futuro y va a terminar dando un mal ejemplo a sus colaboradores, a sus clientes, a todas las personas con las que tenga contacto. La familia es fundamental y un emprendedor no puede, con la excusa de generar dinero para él y para su familia, alejarse de su familia. Esto va a generar situaciones que no son de bienestar y no son recomendables. Y en tercer lugar, pues desde luego un emprendedor también tiene que encontrar la forma de dedicar tiempo de calidad para su emprendimiento. En ese orden de ideas, mi invitación es a que ustedes logren aprender a hacer las cosas en el tiempo justo, ni demasiado rápido ni demasiado lento, pero que encuentren un equilibrio entre esos tiempos personal, familiar y laboral, para que su vida sea satisfactoria y para que tal vez ahora ya lo estén sintiendo que su emprendimiento es demasiado absorbente,
logren superar esa etapa de aprendizaje como emprendedores y logren encontrar ese momento en donde ustedes sientan que su emprendimiento enriquece su vida y no les quita bienestar. Eso es parte de la sostenibilidad, ¿vale? En esta primera mentoría, entonces, como conclusiones, primero, complementamos algunos datos de los primeros módulos del curso de Coursera de Introducción a la Sustentabilidad. Yo les voy a hablar del término sostenibilidad, a diferencia del curso de Coursera, pero me uno a la manifestación de este curso introductoria, que dice que nuestra intención no es discernir y decidir en cuál de los dos conceptos es más pertinente en este momento, si sostenibilidad o sustentabilidad, aunque hay una discusión muy interesante política detrás de ella, y es un poco relacionada a que lastimosamente el concepto de sostenibilidad, como muchos otros conceptos, han sido mal utilizados en muchos espacios, igual que el del desarrollo. Por eso yo no suelo utilizar el concepto de desarrollo, o cuando lo utilizo no me refiero a él en términos positivos. Entonces, la idea no es ponernos a discutir si vamos a hablar de sostenibilidad o de sustentabilidad. Vamos a referirnos al término de sostenibilidad, así como en el curso hablan de sustentabilidad. En la segunda mentoría les voy a explicar un poquito por qué prefiero ese término cuando hablemos de las clasificaciones, los tipos de sostenibilidad que hay. En segundo lugar, en esta mentoría, no solo complementamos algunos conceptos, algunos datos de los primeros módulos del curso de Coursera, sino que expusimos las indicaciones o las orientaciones para hacer este reto inicial de 3 que van a cumplir. Este primer reto que es el de contextualización de su emprendimiento. Y la intención era en esta mentoría también poder conocernos por lo menos brevemente y por lo menos resolver algunas dudas de los asistentes, pero debido a que es la primera mentoría, que algunos están todavía ubicándose en el proceso de formación, pues no asistió ninguno de los jóvenes en formación. Por eso no realizamos esa sección de preguntas y intercambio, pero la realizaremos en las demás mentorías. Entonces, muy importante en términos conceptuales recordar que cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que tener presente permanentemente la teoría de sistemas y el pensamiento sistémico, que nos orienta en que tenemos que recordar que somos parte de un todo. No somos los dominadores de la naturaleza, no podemos dominar lo que pasa o lo que deja de pasar, pero sí podemos orientarlo. Y en ese orden de ideas, entonces, hablamos de conceptos como la huella ecológica y la biocapacidad, que son indicadores que nos permiten entender por qué nuestro paradigma económico productivista y consumista han generado este problema de insostenibilidad ambiental y en parte también de insostenibilidad económica y social, porque como les digo, en gran medida ese productivismo nos guía a esclavizarnos del trabajo y a perder esos espacios de vida personal, familiar y comunitaria. Y porque en gran medida también ese paradigma económico de productivismo y consumo nos ha llevado en muchos casos a convertirnos más en consumidores que en ciudadanos y más en emprendedores, empresarios, personas que trabajan y producen, que en individuos, madres, padres, hermanos, amigos. Y tenemos que replantearnos y cambiar todo eso para que podamos construir otros mundos posibles, mucho más sostenibles del que tenemos en la actualidad. Hablamos también de lo importante que es esta fórmula de la sostenibilidad, que incluye mínimo 3 cosas. Lo primero, qué tan grande es nuestra población, qué tantas personas existimos en un territorio o en el planeta como tal. En segundo lugar, qué tanto produce y consume esa población. Eso es fundamental. ¿Qué tanto produce en segundo lugar? ¿Qué tanto consume en tercer lugar? Si logramos regular esos 3 elementos de la fórmula, vamos a encontrar la sostenibilidad. ¿Cuáles son los resultados posibles? Primer escenario,
Seguimos siendo muchas personas, como en la actualidad, más o menos 8.000 millones, o más personas, porque nos seguimos reproduciendo, pero en ese escenario vamos a tener que reducir la cantidad de producción y consumo, porque el escenario de buscar un nuevo planeta aún no es viable y éticamente es muy conflictivo. Destruir este planeta con nuestro paradigma de productivismo y consumismo y buscar otro y luego otro y otro y otro no es éticamente pertinente. Otro escenario posible para esta fórmula de la sostenibilidad sería que nuestra población se reduzca. Acá no estamos hablando de que la gente tenga que desaparecer. Estamos hablando de que tenemos que ser más racionales en la forma en que reproducimos nuestra sociedad humana. Si nuestra población se reduce, vamos a poder tal vez mantener nuestro estilo de consumo y de producción. Pero en todo caso, vamos a tener que hacerlo de una manera más responsable, sin utilizar tantas sustancias tóxicas, tantas prácticas insostenibles y sin que el consumo y la producción determinen nuestras vidas. Porque, insisto, somos personas antes que productores o consumidores. Y si no recobramos esos escenarios personales, familiares y comunitarios de nuestras vidas y permitimos que el trabajo, la producción y el consumo se adueñen de la mayoría de esos espacios vitales, va a persistir esta pandemia de infelicidad y esta situación de insostenibilidad social, económica y ambiental que en este momento nos domina a nivel global. Hemos acabado entonces con estas pequeñas conclusiones, tanto de contenido o estructura como conceptuales de esta mentoría. Y desde luego, pues los espero en la siguiente mentoría que tiene lugar muy rápidamente. Por favor, revisen INDE para que se conecten a la siguiente mentoría, que ya hace parte del entrenamiento 2, en el cual, recuerdo, van a acabar de hacer el curso de Coursera de Introducción a la Sostenibilidad hacia un futuro posible, en primer lugar. En segundo lugar, vamos a comenzar concretamente a aplicar este concepto de sostenibilidad en sus emprendimientos y vamos a dar orientaciones muy concretas sobre el segundo de 3 retos que tienen que desarrollar en la montaña de sostenibilidad, que para que se vayan preparando, se trata de un diagnóstico de sostenibilidad, el cual vamos a hacer apoyándonos en una herramienta que ya está diseñada y que por solicitud de la mesa, la MER, vamos a promocionar acá con ustedes, porque a la MER le interesa mucho que quienes no se han registrado como negocios verdes comiencen este proceso de registro. Entonces, para eso vamos a utilizar lo que se denomina la herramienta de verificación de negocios verdes, para que ustedes la diligencien en un escenario de autorreflexión y de autoconocimiento de sus emprendimientos, y también con la idea de que al final del diligenciamiento de esta herramienta podamos tener tanto mucha información cualitativa de las características de sus emprendimientos en estas dimensiones de la sostenibilidad social, económica, ambiental, pero que también tengamos un dato cuantitativo de en qué nivel de sostenibilidad están según el enfoque de negocios verdes, que básicamente se orienta a que quien no tenga una puntuación luego de diligenciar esta herramienta menor a 50 o de 50 hacia abajo, estaría clasificado como emprendimiento verde. Quien obtenga una clasificación entre 51 y 100 sería un negocio verde, y quien tenga más de 100 puntos sería considerado un ancla verde. La intención entonces es que todos los emprendimientos que están vinculados al programa Explora y Emprende diligencien esta herramienta, que son 3 formatos muy sencillos, para que se preparen ustedes para posteriormente hacer su inscripción como negocio verde si no lo han hecho. Si ya lo han hecho, la idea es que ustedes nos compartan a través de INDE esos formatos o esta herramienta diligenciada, para que nosotros podamos conocerlos más a profundidad y de esa manera también podamos seguir a la tercera y última etapa de esta formación, que tiene que ver con un plan de sostenibilidad que vamos a formular en parte con el plan de mejoras del programa o estrategia de negocios verdes, pero en parte también con un complemento que diseñamos para ustedes.
Entonces, fue un placer y nos vemos.